Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 29 de mayo de 2024. Hoy el nombre estelar en las informaciones más destacadas del día es el de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. En realidad ya empezó a serlo ayer por la tarde. Ustedes saben que cuando se levantó el secreto del sumario que está instruyendo el juez Juan Carlos Peinado, tras una denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias, supimos, cuando se levantó ese secreto sumarial, que el estatus procesal de la mujer del presidente era de investigada, lo que antes era imputada. Y naturalmente a partir de ese momento, ya ayer por la tarde, el Partido Popular, pues yo creo que sobreactuó un poco. La Secretaría General, Cuca Gamarra, montó una rueda de prensa, pidió una comparecencia urgente ante los medios de comunicación y dijo que el gobierno estaba mintiendo porque el gobierno sabía que ese era el estatus procesal de Begoña Gómez desde el minuto 1 y no lo había querido reconocer, lo había estado ocultando, etcétera. Encontraban aquí un argumento para desgastar al gobierno. Y era evidente que hoy, por la mañana, porque ayer es miércoles y ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados, exactamente ese iba a ser el argumento de los partidos de la oposición respecto del gobierno. Por lo tanto, ya sabíamos que Begoña Gómez iba a ser la gran protagonista de esa sesión de control y no nos ha defraudado, ha sido. Y luego veremos cómo efectivamente se ha producido ese rifirrafe con gran, alaraca decibélica, es decir, con gran estruendo dialéctico, como ustedes quieran que lo podamos explicar. Bueno, el Partido Popular ha estado muy duro y el Partido Socialista pues ha estado, el presidente del gobierno y también los miembros del gobierno que han hablado, porque de Begoña Gómez ha hablado Feijóo, pero también ha hablado Tellado, también ha hablado Cuca Gamarra, en defensa del gobierno ha hablado Sánchez, por supuesto, pero también María Jesús Montero y también el ministro Bolaños. Es decir, que ha habido varios rifirrafes parlamentarios con el mismo telón de fondo, con el mismo leitmotiv. Y en esos, rifirrafes parlamentarios, el esquema siempre ha sido el mismo. Duras acusaciones del Partido Popular y evasivas por parte del gobierno, que no ha querido entrar nunca en el fondo de la cuestión. Ahora verán enseguida, tendremos oportunidad de escuchar algunos de los pasajes más llamativos, como ellos decían, todo es fango, todo es bulo, ustedes lo único que saben es enfangar, pero explicaciones concretas ante situaciones que están siendo ya más o menos objetivables, pues no ha habido ninguna. ¿Por qué? Sí, es muy interesante que lo entiendan, para que, en fin, nos vayamos acercando al fondo de la cuestión informativa del día. Porque por la mañana tenía que darse a conocer la decisión de la Audiencia Nacional a propósito del recurso que había interpuesto el Ministerio Fiscal para que la propia audiencia, que archivara la investigación del juez Peinado contra Begoña Gómez. Y el gobierno tenía serias esperanzas de que efectivamente la Audiencia Nacional dijera, mire usted, dado que la UCO nos ha dicho en un informe que no ha encontrado ningún indicio delictivo en la conducta de Begoña Gómez, lo que procede es archivar esta investigación. Si eso se hubiera producido, naturalmente, pues el carpetazo hubiera sido absoluto, pero no se ha producido. Por eso, en un segundo momento de la mañana, Begoña Gómez ha vuelto a ser protagonista, ya no en la sesión de control, sino como consecuencia de una decisión muy lesiva para los intereses del gobierno y también de Begoña Gómez, porque la Audiencia Nacional lo que dice es, usted, señor Peinado, don Juan Carlos, el juez que está instruyendo esta causa, tiene que seguir instruyendo la causa, porque efectivamente hay indicios que permiten pensar indiciariamente que se puede haber cometido algún delito. Y esta es la parte fundamental de la noticia. Cronológicamente hablando no es la primera que se ha producido, pero a mí me parece que es la más sustantiva y que el mejor la resume, el que mejor la cuenta, es Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Según el auto de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, para la admisión de la denuncia basta la verosimilitud, la mera posibilidad fundada muy alejada de los indicios racionales suficientes de criminalidad que sirven para el procesamiento o prosecución por los trámites del procedimiento abreviado, incluso de los simples indicios para llamar ya a una persona a declarar como investigada. Los magistrados acuerdan así avalar la investigación abierta por el titular del Juzgado de Instrucción número 41
Gobierno de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según los magistrados, la pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación amparándose en una taxativa interpretación típica ab initio en este delicado campo es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva donde la delimitación del comportamiento penalmente relevante no siempre es fácil de establecer. Por último, los magistrados destacan que el núcleo de la noticia criminis vendría centrado en la siguiente afirmación: la denunciada podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia personal. Bueno, ya ha aclarado Miguel Ángel Pérez una cosa que yo había dicho mal. Yo había dicho que era una decisión de la Audiencia Nacional y es de la Audiencia Provincial de Madrid. No quiero que mi lapsus al final lleve a error a ninguno de ustedes. Pero bueno, esta decisión, este auto de la Audiencia Provincial de Madrid es un auto que, insisto, para la mujer del presidente del Gobierno, pues es un duro varapalo y para el Gobierno también. Y es verdad que también dejaba en papel mojado todo lo que había ocurrido en la sesión de control. Hay que recordarlo porque forma parte, desde luego, del relato informativo del día y porque además se ve claramente cómo el Partido Popular, que empezó tímidamente en esta cuestión, ahora ya ha decidido dejar atrás cualquier tipo de complejo y de, en fin, no sé, planteamiento retardatario, y ha decidido ir a la ofensiva de una manera absolutamente descarada. Y el Partido Socialista, el Gobierno, no sé si porque esperaba que la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid fuera otra, no lo sé, no puedo afirmarlo, pero lo cierto es que no ha querido entrar al fondo de la cuestión, y es muy llamativo. Para que ustedes tengan una primera idea de cómo ha sido ese rifirrafe, escuchen un pequeño montaje de las lindezas que se han intercambiado Feijóo y Sánchez. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Por eso comprenderá que este Congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción, por tráfico de influencias que afecta a la Moncloa. Hazte oír el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijóo. ¿Iba a ser posible que toda la línea argumental defensiva del presidente del Gobierno fuera esa? Pues aunque parezca mentira, sí. No solo del presidente del Gobierno, sino de otros miembros del Gobierno que después han hablado en el mismo contexto, porque naturalmente de Begoña Gómez se ha hablado con profusión, largo y tendido, en el Congreso de los Diputados. Claro, Feijóo no sé si se esperaba que la única respuesta del presidente del Gobierno fuera fango, fango y más fango, de tal manera que pues él ha seguido a lo suyo. ¿Y aquí qué pasa, señor presidente del Gobierno? Que todo el mundo es fango, porque aquí hay una especie de conjunción astral y hacia la presunta responsabilidad de Begoña Gómez están apuntando no solo los partidos políticos, también otros actores de la vida judicial. El juez que investiga a su esposa tiene citados la próxima semana a varios empresarios. Ayer conocimos por los medios de comunicación que la Fiscalía Europea también investiga los contratos en los que está involucrada su esposa. Y hoy mismo salen nuevas informaciones sobre contratos y negocios de su esposa con empresas participadas del Gobierno. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fango, señoría? Pues me temo que sí. Esta sería la respuesta breve del presidente del Gobierno. Él no ha querido entrar, insisto, en el fondo de la cuestión y ha seguido tirando balones fuera. Sí, yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, señor Feijóo. Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en el rifirrafe entre Sánchez y el señor Feijóo, que es el jefe de la oposición. Pero les decía que este debate ha movilizado también a otras señorías de mucho prestigio. Por ejemplo, la secretaria general del Partido Popular, que tenía como antagonista a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Lo que ha dicho Cuca Gamarra no podía ser muy distinto a lo que había dicho el presidente de su partido. Y efectivamente, no ha sido nada distinto. La crónica de este Gobierno podría titularse perfectamente Anatomía de la mentira.
La penúltima gran mentira del sanchismo la conocimos y ayer, y es que el presidente del Gobierno sabía perfectamente la condición de investigada por corrupción y por tráfico de influencias de su mujer cuando estaba montando el numerito lacrimógeno de la carta. Y la respuesta de María Jesús Montero no podía ser muy distinta a la respuesta que el presidente del Gobierno le había dado al jefe de la oposición. Y efectivamente, la respuesta de María Jesús Montero no ha sido muy distinta. ¿A quién pretenden engañar? Si ustedes se hacen eco de una noticia de hace más de un mes y medio, que es la apertura de esa diligencia, cuando posteriormente el informe de la UCO ha puesto de manifiesto que no hay nada de nada. Llevan más de 2 meses chapoteando en ese barro. ¿Sabe por qué? Porque lo que no consiguen a través del liderazgo del señor Feijóo, lo que no consiguen a través de una propuesta de país y una propuesta en Europa, lo que no consiguen con la oposición que tenían que estar realizando, intentan hacerlo a través del desgaste, a través de la mentira, a través, en definitiva, de convertir la calidad del debate público en lamentable, señoría. Bueno, vuelvo a repetir que todos estos momentos parlamentarios que estamos recordando se han producido con anterioridad a que la Audiencia Provincial de Madrid dictara el auto que les he comentado al principio, el que nos ha resumido Miguel Ángel Pérez. Lo digo porque así se entiende mucho mejor que en esta réplica María Jesús Montero estuviera todavía haciendo alusión al informe de la UCO, donde se decía que no habían encontrado ningún indicio, ninguna actividad presuntamente delictiva en la conducta de la mujer del presidente del Gobierno. Lo digo porque, efectivamente, a pesar de eso, la Audiencia Provincial de Madrid sostiene que hay indicios de la presunta comisión de algún delito y que, por lo tanto, conviene seguir investigando a Begoña Gómez. Es decir, que esa argumentación de María Jesús Montero, después de conocido el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, quedaba bastante obsoleto. Pero, claro, la secuencia temporal es la que estoy tratando de contarles. Y además, les decía hace un instante, no solo han sido la señora Gamarra y el señor Feijóo, el señor Sánchez y la señora Montero los implicados en el debate parlamentario con Begoña Gómez como protagonista. También el portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, ha querido insistir en la misma historia, en este caso teniendo como antagonista al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ustedes conocían la imputación de Begoña Gómez desde hace un mes y lo ocultaron. ¿Son ustedes el cártel de Cali? Como dice una de las personas investigadas y que aparecen en las grabaciones del caso Koldo. Mire, el señor Sánchez, lo hemos visto, va de víctima y cada vez se le está poniendo más cara de culpable. Están ustedes enfangados hasta el cuello y el fango es solo suyo. Cada día les cree menos gente. Por eso, en la manifestación del pasado domingo fue de afluencia menguante y de ultraderechismo creciente. Ya no les cree nadie todas sus mentiras, en temas donde no hay nada de nada y ustedes intentan enfagar y mentir. Bueno, tanta referencia al fango me hace recordar que ha habido un momento en el que la vicepresidenta del Gobierno, yo creo, no estoy seguro porque hay dudas. Hay quien dice que podría haber sido María Jesús Montero, pero casi todas las fuentes que yo he oído, todos los que estaban allí, apuntan más a Yolanda Díaz. Una de las dos vicepresidentas, yo creo que Yolanda Díaz, aunque no lo afirmo rotundamente, en todo caso, en cualquier caso, una de las dos, porque el micrófono estaba abierto, cuando se estaban produciendo estos cruces, con tanta referencia al fango, pues ha empezado a decir a la mierda, y se oía relativamente poco. Lo que pasa es que para que eso no pasara inadvertido, ha llegado el señor Bendodo, don Elías Bendodo, y ha querido que se sepa lo que había ocurrido y lo ha dicho con esta teatralidad tan eficaz. A la mierda. Se pueden ir a la mierda todos. Esto no lo he dicho yo. Esto lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno esta mañana, mientras el líder de la oposición contestaba al presidente del Gobierno. ¡Qué nivel! ¡Qué vergüenza! ¡Qué bochorno! En un gobierno serio, una vicepresidenta por menos dimitiría, señora Díaz, por menos dimitiría.
Sí, que el señor Bendodo da por hecho que efectivamente ha sido Díaz la que ha hecho esos susurros que se han escuchado porque su micrófono no estaba del todo cerrado. No es la primera vez que un micrófono abierto causa este tipo de quebrantos a personas que en un momento determinado pues hacen un comentario creyendo que no está siendo escuchado. Bueno, esto para que ustedes vean un poco el ambiente en el que se ha producido esta sesión de control. Una vez más, claro, tanta referencia al fango, pues no puede deparar nada más que fango. O sea, aunque solo sea porque cuando uno invoca muchas veces una realidad, esa realidad termina naturalmente apareciendo, siendo obediente con esa invocación. Pero les decía que nada de lo que había ocurrido hasta ese momento estaba vigente después de conocer el auto de la Audiencia Provincial. Porque, claro, la gran argumentación del Partido Popular a partir de ahora ya no es ustedes sabían que Begoña Gómez estaba investigada y lo ocultaron. A partir de ahora es la Audiencia Provincial de Madrid desoye la petición del fiscal y considera que hay indicios de la comisión de algún posible delito. Hay que decirlo con toda la cautela del mundo, porque naturalmente, aunque a veces se nos olvide, la presunción de inocencia sigue siendo uno de los principios de nuestro sistema judicial, gracias a Dios. Bueno, a partir de ese momento, a partir del momento en el que se ha conocido ese auto de la Audiencia Provincial, ya los discursos han cambiado. Es verdad que han cambiado poco. Al menos en lo que respecta a la parte gubernamental. Pero claro, ya no podían seguir diciendo esto de que la UCO había dicho que no había nada que investigar. Lo que tenían que empezar a decir a partir de ese instante los miembros del gobierno es, bueno, pues vale, se va a tener que seguir investigando. Pero no se preocupen ustedes porque aunque siga avanzando la investigación, al final esa investigación, como no va a dar nada positivo, terminará archivándose. ¿Quién ha sido el primero en seguir esa nueva línea argumental? Con bastante desgana, por cierto. El señor Bolaños. ¿Qué hacen el Partido Popular y Vox en este momento como dos partidos ultraderechistas que son, abrazados en su estrategia? Pues intentar cuestionar y poner en duda el trabajo de la Fiscalía, de la Guardia Civil, de todos los que están con la verdad, diciendo que no hay nada de nada y por tanto este asunto, pues cuanto antes se archive mejor. Sí, pero que se archive antes o después no depende de usted, no depende del gobierno, ni siquiera depende de la Fiscalía, porque la Fiscalía ya quería que se archivara hoy. Y sin embargo, hoy no se ha archivado porque ha habido 3 magistrados que han entendido que hay que seguir investigando. Bolaños, por lo tanto, diciendo lo mejor es que se archive cuanto antes. Puente, Óscar Puente, saben ustedes que Puente, cada vez que hay un asunto, como él dice que es jurista y que por lo tanto está legitimado para hablar de todas las cuestiones que tienen que ver con el derecho, de manera directa o indirecta, pues ahí ve un sarao y ahí que va el hombre en primer tiempo de saludo. ¿Y qué ha dicho Puente? Pues que sí, que de acuerdo, que se va a seguir investigando, pero que nadie espera grandes sorpresas. Nada, ahora que se continúe la investigación y por parte del gobierno absoluta tranquilidad, no hay nada, estamos convencidos de que no hay ninguna actuación irregular y que pronto se esclarecerán los hechos. Muy bien, pues nada. Y luego también Santos Cerdán, que es el número 3 del Partido Socialista, que ha dicho nosotros preocupados por lo que pueda pasar en esta investigación que acaba de avalar la Audiencia Provincial de Madrid. No, hombre, no, nosotros no estamos preocupados. Quien debería estar preocupado es el Partido Popular. O en todo caso, si nosotros estamos preocupados por algo, es por la deriva del Partido Popular. Estamos preocupados es por la deriva del Partido Popular, de mover la máquina del fango y de mentir, mentir y mentir. Eso es lo que estamos preocupados por la democracia de nuestro país, gracias al Partido Popular de la mano de la ultraderecha de Vox. Bueno, este es el nuevo discurso. Este es el discurso posterior a haber conocido el auto de la Audiencia Provincial. Y en el Partido Popular, pues también han modulado el discurso, ya lo han, afinado un poco, ya no en el Congreso, porque ya había terminado la sesión de control, sino fuera del Congreso, dirigentes destacados del Partido Popular decían: ustedes, señores del Gobierno, sobre todo usted, presidente del Gobierno, creía que de aquí se podía ir de rositas, que no le iban a pillar, pero le han pillado. Porque esta investigación lo que hace es que efectivamente determina como primera providencia que hay algún indicio de la comisión de un delito, ya le han pillado. Y por lo tanto usted a partir de ahora, es la tesis que ha defendido Moreno Bonilla, no tiene más remedio, le guste mucho o poco regular, que acudir a la opinión pública y dar públicamente explicaciones. Cuando una persona miente permanentemente, como miente el señor Sánchez, desgraciadamente, y no me gusta decir eso de un presidente del gobierno, pero es que nos ha mentido y miente de manera permanente y descarada.
Cuando uno miente tantas veces, al final uno tiene el riesgo de que alguna vez le coja. Bueno, pues esta vez lo han cogido. Y lo han cogido pues de una manera flagrante, y por tanto lo que debe hacer el señor Sánchez de manera urgente es dar explicaciones, porque estamos hablando de algo extremadamente grave. Bueno, como ven ustedes, esto ha sido una especie de partida de ping-pong dialéctica entre el primer partido de la oposición, a través de muchos protagonistas, y el gobierno también a través de muchos protagonistas. Y es verdad que prácticamente casi todos los actores o bien son del PSOE o bien son del Partido Popular. Ha habido una única excepción interesante, porque bueno, cada uno va a lo suyo, ¿no?, que es la de Gabriel Rufián. Ya saben que Gabriel Rufián es el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Y efectivamente, el señor Rufián dice: a mí esta situación que se ha creado, ¿en qué me puede beneficiar? Pues ahora le voy a decir al gobierno: ¿ve usted qué tipo de jueces tenemos en España, señor presidente del gobierno? Famoso lawfare. Aquí hay un juez y luego 3 magistrados en la Audiencia Provincial de Madrid que están tomando decisiones que a usted no le gustan, porque naturalmente están inspirados políticamente por intereses torticeros. Esa es la traducción de lo que ha dicho Rufián, al que escucharán enseguida. Por lo tanto, lo que ustedes tendrían que hacer desde el gobierno es tomar decisiones, tomar medidas, acompañarnos a nosotros, a los de Esquerra Republicana de Cataluña, para poder habilitar reformas legales que impidan que jueces de esta calaña sigan actuando impunemente en nuestro país. Supuestamente está investigada a tenor de las denuncias fake de una asociación filofascista, así que también todo el mundo conoce el partido judicial que existe también en el Estado español, los jueces que van a encontrar según qué ideas. Bueno, la pregunta que le hacemos al señor presidente es: ¿y ahora qué? Más allá de decir que hay fascistas que le quieren mal en su país, ¿y ahora qué? ¿Qué hay que hacer? Y nosotros tenemos una serie de propuestas que yo creo que cambiarán las cosas. Bueno, pues es miércoles, es 29 de mayo de 2024 y ahora lo que hay que hacer, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy la Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente valenciano Francisco Camps de las contrataciones de Gürtel al no apreciar la existencia de pruebas suficientes de su implicación en las adjudicaciones. Había sido acusado por anticorrupción de tráfico de influencias en concurso con prevaricación. Es el segundo juicio que se celebra contra el expresidente valenciano del PP y en ambos ha sido absuelto. Teresa Fernández. Sí, 16 años después de destaparse la trama Gürtel, el tribunal concluye que no hay testigo, escrito o comunicación alguna que demuestre que el expresidente valenciano Francisco Camps ordenara a su gobierno adjudicar contratos a Orange Market, empresa de la trama. Le absuelven, por tanto, de toda responsabilidad por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de prevaricación. Era el último fleco judicial que le quedaba al expresidente valenciano popular. Además de él, también han absuelto a 3 antiguos consejeros suyos y a una decena de funcionarios por los contratos realizados entre los años 2004 y 2009. Ojo, porque el tribunal sí condena a los cabecillas de la trama del denominado Grupo Correa, entre ellos al empresario y principal cabecilla Francisco Correa, a su número 2, Pablo Crespo, y a Álvaro Pérez, alias El Bigotes. Ellos acusaron a Camps en sus declaraciones, aunque han reconocido los hechos y han aceptado las penas de hasta 2 años y 3 meses de cárcel. Los magistrados restan, por tanto, valor a sus acusaciones y, sobre todo, a la supuesta relación entre Camps y El Bigotes. Además, a la salida, el abogado ha asegurado que están muy satisfechos con la resolución. Estamos satisfechos, muy satisfechos de la resolución judicial. Estamos todavía muy dolidos de haber sufrido una persecución durante 15 años en la que, como ya le decimos, hemos tenido que soportar múltiples procesos y 10 absoluciones. 10 de 10, creo que es un éxito, creo que es además un hito histórico. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, este miércoles se ha reunido con un grupo de ministros de países árabes ante los que ha defendido la necesidad de reconocer a Palestina a aquellos que aún no lo hayan hecho. España exige un alto el fuego inmediato en Gaza, la entrada sin condiciones de toda la ayuda humanitaria necesaria, la liberación incondicional de los rehenes. Exigimos que pare la ofensiva en Rafah, que solo llevaría a una catástrofe humanitaria de dimensiones todavía peores. Exigimos el cumplimiento inmediato de la resolución de la Corte Internacional de Justicia como país firmemente comprometido con el derecho internacional que somos. El cabeza de la lista de Vox a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, ha participado hoy en una rueda de prensa organizada por EFE, en la que ha asegurado que Vox es el partido más europeísta de todos los que se presenta y el más fiel a su plan electoral. Nosotros no hemos cambiado nada, ni una sola palabra de las
100 medidas de la España Viva que se publicaron, si no recuerdo mal, el 7 de octubre de 2018, el primer Vista Alegre, justo antes de las elecciones en Andalucía, a España Decide, la Agenda España y el último programa de las elecciones generales del 23 de julio. No hemos cambiado nada. Bueno, sí hemos cambiado una cosa, y es que en las 100 medidas de la España Viva proponíamos solo 2 tramos en el IRPF y el primer tramo al 22%, y en las medidas del 23 de julio proponíamos un primer tramo al 15%, es decir, aún queríamos bajar más los impuestos. Yo eso no sé si es neofalangismo, no tengo ni idea. Hoy se ha iniciado en el Senado la reforma para que la Audiencia Nacional pueda servir de refuerzo para los juzgados colapsados de Cádiz, haciéndose cargo de casos graves de narcotráfico. Teresa Fernández. Iniciativa presentada por el Partido Popular y que recoge una reivindicación de los jueces y fiscales para que la Audiencia Nacional investigue todos los casos relevantes del narcotráfico, como el de los 2 guardias civiles de Barbate en Cádiz, que fueron arrollados en febrero por una narcolancha. El Partido Socialista coincide en que estos actos requieren una respuesta penal más contundente, pero consideran que falta rigor en la propuesta del Partido Popular. Han aprovechado además para reprocharles el retraso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ángeles Luna es senadora socialista. Espero escuchar de ustedes las razones que justifiquen, en mi humilde opinión, este disparate jurídico. Y al portavoz del PP, ahora cuando salga en su turno, le pediría que nos explicara cómo se van a realizar los nombramientos de los magistrados en la Audiencia Nacional y en otros órganos jurisdiccionales en caso de ser necesario. Si llevan ya 5 años y medio bloqueando el órgano de gobierno de los jueces, 5 años y medio sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aún así, los populares advierten que los juzgados están colapsados, que los jueces de la zona viven con la presión de un ambiente hostil y no tienen los medios suficientes, y que eso les recuerda lo que sufrían los jueces en el País Vasco con la banda terrorista ETA. La justicia belga ha ordenado registrar el domicilio y los despachos de un empleado en Bruselas y Estrasburgo. La prensa alemana apunta que se trata de un asistente del cabeza de lista de AfD que renunció recientemente por unas palabras sobre la SS. Verónica Jorro. Buenas tardes. Las pesquisas tienen lugar en el domicilio de un colaborador del Parlamento Europeo del que por el momento se desconoce la identidad, salvo que jugó un papel importante para que la trama se acercara a miembros de la Eurocámara. También ha habido registros en las oficinas de esta persona, en la sede de la Eurocámara en Bruselas, por orden del juez que instruye la investigación de una presunta trama para acercarse y comprar a miembros del Parlamento Europeo para que difundieran contenidos de la web Voice of Europe. En el marco de la misma investigación y en colaboración con Eurojust y las autoridades judiciales francesas, se ha llevado a cabo otro registro en el despacho del asistente en la sede de la institución europarlamentaria en Estrasburgo. El expediente, que se abrió en abril, abarca sospechas de injerencia, corrupción pasiva y pertenencia a organización criminal, según recuerda en un comunicado la Fiscalía belga. Tras el veredicto del jurado del pasado viernes, la Audiencia de Barcelona ha condenado a prisión permanente revisable a Cristina Ribas, la mujer que mató en mayo de 2021 a su hija Yaiza, de 4 años, en Sant Joan d'Espí. El tribunal considera que es culpable de un delito de asesinato a menor de 16 años y por eso se le impone la máxima pena prevista en el Código Penal. La Audiencia de Vizcaya ha condenado a 2 años y 8 meses de prisión a la mujer juzgada por sustraer un bebé en el bilbaíno Hospital de Basurto el 19 de octubre de 2022 tras hacerse pasar por personal sanitario. Lucía Ropero. La sentencia declara a la mujer autora de un delito de detención ilegal de un menor de edad y contempla los atenuantes de reparación parcial del daño debido a que ya ha entregado la mitad de la cantidad reclamada y de alteración psíquica, ya que los especialistas en psiquiatría que examinaron a la mujer dicen que tiene un coeficiente intelectual límite y una merma leve en sus capacidades de comprensión y control de los actos. Se considera que la condenada, con pleno conocimiento y con la finalidad de mantener un embarazo real ante su entorno tras haber sufrido una pérdida de un embarazo, ideó un plan consistente en acudir al hospital. La mujer se equipó con una bata blanca, le comunicó a la madre que iba a realizar una prueba al niño y esta le permitió llevárselo. El tribunal, además de la pena de prisión, prohíbe a la acusada comunicarse y acercarse a los padres y el niño a menos de 500 metros durante 5 años y les condena a indemnizarles con 12.000 euros. En deportes ya es oficial, Hansi Flick será el líder del proyecto azulgrana para la temporada 24-25. El Barcelona confirmó este miércoles al mediodía el fichaje del técnico alemán de 59 años. El ex seleccionador germano firma por 2 temporadas, así lo ha anunciado en redes. Culés, es el nostre moment. Forza Barça.
Por último, la artista Taylor Swift ya está en Madrid y ha desatado la locura ante los conciertos que llevará a cabo entre hoy y mañana en el Santiago Bernabéu. Cerca de 400 agentes de policía se van a desplegar para velar por la protección de los seguidores de la cantante. Además, finalmente las quejas sobre el ruido excesivo han resultado efectivas, ya que el alcalde de la capital ha anunciado que ya están trabajando en revertir la situación. En casa de Herrero. Es Radio.